Muy bienvenidos a nuestro curso virtual del taller de metodología de la investigación en administración, en su modalidad virtual. Muy bien, en esta sesión vamos a discutir, presentar los conceptos más importantes del planteamiento del problema cuantitativo, que es el capítulo 3, y el capítulo 4, que es el desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Como vimos en la sesión anterior, los enfoques de investigación pueden ser tres: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Nosotros ahora, a partir de esta semana, vamos a comenzar a estudiar el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene la característica de ser secuencial, de ser deductivo, de usar estadística, de ser preciso como características de este proceso. La primera fase, que ya la analizamos la semana pasada, es la idea de investigación, que es común en el enfoque cuantitativo, como en el cualitativo, en el mixto. Y a partir de la idea, la segunda fase que se plantea es el planteamiento del problema, que está tratado en el capítulo número 3 del libro. Este planteamiento del problema cuantitativo, como dice Hernández Sampieri, el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación, dicta o define los métodos. Si hay una habilidad que tenemos que desarrollar en el taller de metodología de la investigación, es esta habilidad de poder plantear los problemas. Eso es una habilidad que tenemos que ir desarrollando en nuestra asignatura, en este espacio que estamos compartiendo. Cómo desarrollar esta habilidad de poder identificar y plantear los problemas organizacionales. ¿Por qué? Porque si uno define bien el problema, puede elegir bien el marco teórico, puede elegir bien la metodología y se asegura de que el proceso de investigación metodológicamente sea riguroso y sea robusto. Entonces es importante plantear el problema, tener esta habilidad de plantear el problema. Para el planteamiento del problema, lo que nos dice el autor es que hay que establecer los objetivos de investigación, desarrollar preguntas de investigación, justificar la investigación y analizar su viabilidad, y evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor en esta unidad? Lo que tenemos que estudiar es cómo plantear el problema. En el planteamiento cuantitativo del problema, estamos en el enfoque cuantitativo, ¿qué nos dice el planteamiento del problema? Nos dice que lo que definimos es el problema específico. O sea, hay que tener especificidad en el problema que nosotros queremos abordar. Tenemos que definir, porque uno tiene una idea, pero esa idea la tenemos que hacer operativa, y esa idea se va haciendo operativa en la definición del problema. Yo tengo que definir qué investigar, tengo que afinar y estructurar la idea de investigación. Tengo que delimitar, relacionar los conceptos, relacionar las variables, va a decir el autor. Fíjense que esta expresión nos lleva a una característica que tiene el enfoque cuantitativo, que está basado en la estadística. Cuando uno estudia estadística, el primer capítulo, o sea, el primer concepto de la estadística son las variables. Entonces, cuando uno plantea un problema cuantitativo, lo primero que también tiene que ir haciendo es pensando en qué variables yo quiero estudiar. Eso es propio de este enfoque, del enfoque cuantitativo, pensar en las variables. Y siempre desde la estadística, porque el método cuantitativo, el enfoque cuantitativo, utiliza mucha estadística. El planteamiento del cuantitativo del problema nos permite afinar las ideas, ir profundizándolas, ir definiéndolas mejor como objetivos. El problema cuantitativo, ¿para qué es útil? Para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes y determinar la causalidad y sus implicaciones.
miren esto qué interesante, porque cuando yo planteo el enfoque cuantitativo, yo estoy eligiendo una ruta de investigación, que es esto, el enfoque cuantitativo. Yo voy a evaluar, voy a comparar, voy a interpretar, voy a establecer precedentes y voy a determinar causalidades y sus implicaciones a través de un proceso de medición. Entonces yo tengo que ir como imaginándome cómo voy a medir este fenómeno que yo quiero estudiar. Ahora, ese fenómeno que yo quiero abordar lo tengo que comenzar a delimitar. Por eso el problema cuantitativo, ¿qué puede hacer? Puede describir, puede explorar, puede relacionar y o explicar. Esto es muy importante porque esta característica del planteamiento del problema cuantitativo, que se puede dirigir a explorar, describir, relacionar y explicar, eso nos va a llevar a un concepto que se viene en el capítulo 5, que son los diseños de investigación dentro de, el enfoque cuantitativo y que tienen que ver con esta coherencia que tiene que existir entre el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico y el marco metodológico. Eh, el autor ahonda muchísimo en las distintas fases. Nosotros, como tenemos la modalidad de taller, lo importante es con todo este cúmulo bibliográfico, tenemos que concentrarnos. Por eso es importante esta sesión, las sesiones, porque vamos como orientando la lectura, porque uno se siente abrumado con tanta información. Espero que ustedes se sientan así, y es bueno, es un buen síntoma, porque uno está adquiriendo los conceptos. Pero nos tenemos que concentrar en esto, en que de toda la lectura tenemos que ir hacia estos 4 pilares que tenemos que siempre ajustar. Definir el problema, formular los objetivos, determinar el marco teórico y definir el marco metodológico. Esas son las 4 columnas de nuestro taller. Entonces estamos en una de ellas, que es plantear el problema. Entonces, en el planteamiento del problema cuantitativo, en este caso, nos va a dirigir también hacia qué diseño metodológico vamos a utilizar. Yo quiero explorar, quiero describir, quiero relacionar o quiero explicar las variables, ¿no? Porque otro concepto importante es que los criterios para el planteamiento del problema cuantitativo son esto: delimitar el problema, relacionar variables. Por eso les decía que está eh, muy en consonancia con la estadística. Formular como preguntas, otro criterio del problema cuantitativo. Yo tengo que hacer preguntas de investigación y tengo que tratar un problema medible u observable. Esos son los criterios del planteamiento cuantitativo del problema. Es decir, formular un problema desde el enfoque cuantitativo. Es una elección que uno debe hacer. Si recuerdan el capítulo 2, cuando analizamos la formulación de las ideas, el texto dice que uno debe elegir la perspectiva y el enfoque. Entonces, cuando uno ya tiene una idea, por eso que tenemos esta actividad de proponer una idea y ver y imaginarnos cómo sería esa idea en la práctica desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo. Es un esbozo simplemente para ir dándose cuenta de las decisiones que hay por detrás y las diferencias. Cuando uno plantea el problema en el enfoque cuantitativo, el autor señala 5 elementos que hay que considerar. Uno son los objetivos. O sea, después de este proceso de ir haciendo una inmersión en la temática, de ir identificando cuál es la oportunidad o la necesidad del hueco del conocimiento, o esta necesidad de resolver, o esta inspiración, o esta conceptualización, que son como los motores de las ideas, yo tengo que ir definiendo cuáles son los objetivos, es decir, las guías del estudio, qué es lo que yo me voy a proponer, cuáles son las preguntas de investigación que deben ser claras sobre qué es el estudio, justificar el estudio, por qué y para qué es necesario estudiar este problema, la viabilidad del estudio. Esto tiene que ver con la disponibilidad de los recursos, cuál va a ser el alcance, las implicaciones, las consecuencias, y también analizar las deficiencias en el conocimiento del problema que orientan el estudio, ya sea en el estado del conocimiento o nuevas perspectivas a estudiar. Lo que me gustaría señalar es que el autor plantea estos elementos como
una cuestión secuencial. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, y es por eso es desafiante la investigación, en la práctica nosotros estamos viendo un proceso secuencial, porque así se plantea en el enfoque cuantitativo. Pero en la práctica uno va a hacer simultáneamente, va a estar pensando simultáneamente en el problema, en los objetivos, en el marco teórico y en el marco metodológico. Es como un trabajo que se hace inmediato, simultáneo, más que secuencial, es simultáneo. Entonces, por eso el autor en un momento va a decir, hay que buscar la consistencia. Y la consistencia de la investigación es que haya consistencia entre el problema que planteo, los objetivos que formulo, el marco teórico que elijo como eh, orientación para realizar mi trabajo y el marco metodológico, es decir, el camino que yo defino para lograr esos objetivos que me planteo en la investigación. Esto es muy importante, por favor, muy importante que lo tenemos que clarificar. Entonces hay como dos grandes habilidades dentro de este capítulo que tenemos que desarrollar y que tienen que ver mucho con nuestro trabajo de licenciado de administración. Una gran habilidad es plantear el problema, y la otra gran habilidad va a ser elaborar los objetivos de investigación. Eso es algo que tiene que ver mucho con nuestra disciplina. Cuando uno ejerce como licenciado en administración, siempre hay problemas dentro de la gestión de la administración. Entonces, saber plantear un problema es una gran habilidad que tenemos que desarrollar. Vamos a procurar actividades para ir entrenándonos en esta gran habilidad que es plantear problemas, ver cuál es el problema, cómo lo abordo. Y para plantear problemas, una gran herramienta son las preguntas de investigación. Porque toda investigación surge con preguntas, con la curiosidad. La curiosidad es la madre de la investigación. Entonces uno se tiene que preguntar. Yo les daba como ejemplo en la sesión anterior, yo me pregunto, ante este nuevo paradigma que uno se está enfrentando, cómo afrontan, cómo responden las pymes, cómo responden los emprendedores, cómo respondemos desde la universidad, cómo planteamos un plan de acción ante este escenario de tanta incertidumbre. Esas son preguntas de investigación. ¿Qué podemos hacer para disminuir, aminorar los efectos negativos de la falta de contacto físico, de contacto presencial, ¿no? En la educación, en los negocios, en las empresas? Esas son como preguntas, son como que ideas que después se tienen que ir traduciendo en preguntas de investigación. Y el autor va a recomendar mucho que cuando uno hace preguntas, cuando uno está planteando el problema, tenemos que siempre acotarlo, definirlo en el espacio, en el tiempo, en la población a quien nos dirigimos. Eso es muy importante. Entonces, en el primer elemento, que son los objetivos, en los objetivos lo que se necesita es que los objetivos sean claros, sean específicos, sean medibles, apropiados, sean realistas. Los objetivos tienen que guiar el estudio. Y para los objetivos, generalmente se utilizan verbos como describir, demostrar, indicar, determinar, examinar, valorar, especificar, analizar, estimar, comparar, relacionar. Son ejemplos de objetivos que presenta el autor. Con respecto a las preguntas de investigación, estas preguntas también tienen que ser precisas, deben tener un límite espacial y temporal, y se refieren a qué, por qué, cómo. Con respecto a la justificación, uno se tiene que preguntar y también tiene que justificar por qué debe realizarse ese estudio, por qué debe existir este estudio. Con respecto a los criterios de evaluación de la viabilidad, tenemos en cuenta, por ejemplo, la conveniencia, la relevancia social, porque es un tema importante, porque está investigado, cuáles son las implicaciones prácticas, cuál es el valor teórico, la utilidad metodológica que tiene esta investigación. Esos son criterios que ayudan a justificar
la investigación. También en la viabilidad, en la factibilidad, tienen que ver mucho los recursos, especialmente dos recursos, son importantes. Uno, el tiempo, o sea, en qué tiempo yo dispongo para realizar el estudio. El otro aspecto importante es los recursos monetarios. Todo esto que nosotros estamos estudiando nos puede servir para aplicar un proyecto de alguna convocatoria, por eso cuando uno participa en las convocatorias les pide un presupuesto, en cuánto tiempo, un cronograma de actividades, un gráfico Gantt, porque bueno, el que evalúa y el que va a brindar los recursos financieros se tiene que asegurar de que se logren los objetivos en un plazo razonable, un plazo estipulado, y ver qué se hace con los recursos que se les confía a los grupos de investigación. Eso es importante. También, como dijimos, cuando uno va a formular una idea de investigación, es importante, y esto es muy importante, el acceso. ¿Qué acceso tengo a los datos? ¿Qué acceso tengo yo a la información? Porque la idea puede ser interesante, el problema lo puedo plantear bien, pero luego no tengo acceso, no logro eh, tener ese contacto con los datos o con el objeto de estudio, con la población objetivo, se hace muy difícil. Entonces hay que evaluar mucho el acceso a la información, el acceso a los datos. Y finalmente, en la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, uno se tiene que preguntar, ¿qué más debo saber del problema? ¿Qué falta abordar de este problema? Y qué no se ha considerado en el planteamiento del problema. Es importante esto. También cuando uno plantea el problema en el enfoque cuantitativo, este planteamiento del problema puede dirigirse, como dijimos, a explorar, a describir, a vincular o a considerar aquellos efectos, es decir, a estudiar la causalidad, siempre por detrás pensando en variables. Eso es importante. ¿Cuáles son algunos errores en el planteamiento del problema? Que uno lo realiza en términos generales y no sea específico. Muchas veces los objetivos y las preguntas de investigación están dirigidos solamente a una etapa y no a todo el proceso de investigación. Los objetivos y las preguntas pueden estar dirigidas a una consecuencia de la investigación. Los objetivos y las preguntas pueden no implicar una investigación completa, sino solamente para obtener un dato. Los objetivos y las preguntas pueden tener poco valor para ser estudiados, y los objetivos de las preguntas pueden plantear algunos estudios dispersos. Es importante que cuando uno va a plantear el problema, puede recurrir a una herramienta que es el método gráfico. Primero, esbozar cuáles son los conceptos que yo tengo en la mira. Una vez que yo tengo la idea, esbozo los conceptos que tengo en la mira. A esos conceptos los voy haciendo más específicos y luego redacto el objetivo y el problema. El autor también propone un protocolo para la formulación de los problemas, ¿no? Siempre un párrafo introductorio, definir los objetivos, identificar las preguntas, justificar y analizar las deficiencias en el conocimiento del problema. Siempre en los objetivos y las preguntas, siempre pueden ser orientadas a comparación entre grupos, relación entre variables, o determinar el impacto de una variable independiente. Todo eso, fíjese que son conceptos que si tenemos conocimiento estadístico es fácilmente realizable. Entonces, es importante que en el enfoque cuantitativo revisemos bastante la estadística. También les queríamos presentar algunos conceptos que apoyan a la bibliografía con respecto al planteamiento del problema. Esto es importante, nosotros debemos concentrarnos en plantear el problema. Para plantear el problema, uno debe presentar el problema, realizar preguntas básicas que den origen al trabajo que uno quiere realizar. Debe ser lo más concreto posible la formulación del problema, tiene que ser acotada la formulación, debe quedar formalmente focalizado, ¿no?, el tema a estudiar, y debe procurarse que quede claramente expuesta la inquietud, el interés que subyace al tema a abordar. Y debe precisamente concluir la explicación con 4 o 5 preguntas que cierren los comentarios.
cuando uno plantea el problema, el formato de presentación, uno redacta una oración, ¿no? Y luego se plantea las preguntas de investigación. Nosotros participamos de un proyecto de investigación, soy el director de un grupo de investigación, y pueden consultar en la página web del instituto los proyectos de investigación que están vigentes en el instituto. Tenemos actualmente 3. Están los grupos de investigación y ahí hay como una breve síntesis de los proyectos, o sea, de los objetivos, de lo que buscan, cómo se está trabajando. Es importante que ustedes exploren eso para entender, porque si no, esto resulta muy teórico. Hay que ir pensando en la idea, ustedes tienen que buscar algo que les gustaría investigar e ir pensando cómo abordar esa investigación. En la descripción del problema, uno tiene que tener en cuenta los hechos, los acontecimientos del entorno social, cuáles son los antecedentes del estudio del problema de investigar, en qué técnica se basó, los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema, porque estamos pensando siempre en términos estadísticos, entonces hay que usar un modelo estadístico, y ese modelo estadístico generalmente tiene algunos supuestos que hay que verificar. Como decíamos, tenemos que darle definición temporal y espacial. Entonces, para definir el problema, tengo que ver los elementos, cuáles son los aspectos, cuáles son las características, los formulo y los redacto. En las preguntas de investigación, usamos palabras como qué, cuándo, para qué, quién, dónde, con qué, cómo, por qué, cuánto, ¿eh? Qué relaciones se pueden establecer, cuáles son los puntos esenciales de la problemática, cuáles serán las alternativas de solución, cómo establecer las relaciones con las variables. Con respecto al planteo del problema, es importante tener en cuenta el interrogante, que es la pregunta de investigación, pensar en las variables, qué características tiene la situación problemática que me interesa, a dónde lo voy a observar, cuáles son las unidades de observación y en qué contexto, que es el alcance. Por eso hay que indicar el tipo de investigación a través del interrogante, cuáles son los atributos que se estudiarán, en qué población y cuál es el alcance del trabajo. ¿Cuáles son los calificativos que no pueden aceptarse en el planteamiento de un problema? Un problema no puede ser ambiguo, no puede ser global, no puede ser general, no puede ser vasto, o sea, muy abarcativo, injustificable, irracional, prejuicioso, no puede ser vago, es decir, que no sea preciso, confuso, ininteligible, incomprensible, desorganizado, incoherente, inconsistente. Muchas veces los problemas al principio son así, pero uno tiene que ir trabajándolos de tal manera de que el problema sea acotado, sea preciso, sea claro, comprensible, organizado, racional, que se justifique, que sea coherente, que sea consistente, que esté focalizado. Otro gran elemento en este tema son los objetivos. O sea, yo tengo que plantearme los objetivos de investigación. El texto, el autor, acá vamos a tener una disquisición. El autor presenta primero los objetivos y después las preguntas de investigación. Nosotros recomendamos, desde nuestro taller, primero pensar en el problema, en las preguntas de investigación y luego en los objetivos. Los objetivos los vamos a dividir en objetivos generales y objetivos específicos. El propósito de este trabajo de investigación es el objetivo general, y los objetivos se relacionan lógicamente con el planteo del problema o con alguna pregunta básica. La idea es que el objetivo va respondiendo a las preguntas de investigación. Si yo me pregunto cómo utilizar o generar conocimiento estratégico a partir de los datos disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas a través de las encuestas que se realizan a los estudiantes en las distintas cátedras. ¿Cómo genero? Es una pregunta de investigación. ¿Cómo yo genero conocimiento, conocimiento organizacional, a partir de los datos que se recolectan en las encuestas que realiza la facultad en las distintas cátedras, en los distintos cuatrimestres? Entonces, eso es como una pregunta de investigación. ¿Y cuál es el problema, profesor? El problema es que existen una gran cantidad de datos que se acumulan, que se registran, que
que se resumen, pero que no se gestionan de tal manera de que a partir de los datos se obtenga información y a partir de esa información se genere conocimiento. Ese es el problema. Bueno, ¿y cuál es el objetivo entonces? El objetivo, si yo me pregunto cómo generar a partir de los datos disponibles conocimiento, ¿cuál va a ser el objetivo general? Entonces, el propósito de este trabajo tiene como objetivo general explorar, determinar métodos que ayuden a transformar los datos en conocimiento. Como objetivo específico es realizar una taxonomía de los métodos estadísticos, especialmente los métodos estadísticos multivariados, eh, identificar los supuestos de cada uno de esos modelos, adecuar y explorar o evaluar la aplicación de esos modelos al lote de datos que existen, ¿no? A partir de la aplicación de las distintas metodologías, definir un camino, una ruta para generar conocimiento y ayudar a la gestión, por ejemplo. Entonces, son todo, eso uno tiene que tener mucha claridad, eso no sale fácilmente porque eso se va como elaborando, o sea, uno lee, esto como les decía al principio, hay una imagen que es interesante, es como el túnel, ¿no? Sabato tiene un libro que se llama El túnel, entonces es como un túnel donde uno al principio ve todo oscuro, pero a medida de que va transitando ese túnel, que es oscuro, va encontrando alguna claridad, ¿no? Entonces es importante esto, que hay que desarrollar. Si hay algo que a nosotros nos interesa en el taller es que ustedes puedan desarrollar esta gran habilidad de plantear los problemas y formular los objetivos, ¿no? Y hay que utilizar los verbos siempre en infinitivos, no conjugados. La formulación de los objetivos, acá tiene un ejemplo de verbos, ¿no? Si yo tengo como principal objetivo el conocimiento, definir, repetir, registrar, marcar, recordar, nombrar, relatar, subrayar, enunciar. Si yo quiero comprender, reafirmar, discutir, describir, explicar, identificar. Si yo quiero aplicar, interpretar, usar, practicar, ilustrar, operar. Si yo quiero analizar, distinguir, diferenciar, experimentar, comparar. En la síntesis, componer, diseñar, formular, reunir, construir. Y en la evaluación, evaluar, seleccionar, escoger, valorar, estimar, medir. Es importante, esto nos da una gran ayuda a la hora de utilizar los verbos para formular los objetivos. Con respecto a la justificación, bueno, la relevancia del tema, la pertinencia y ver cuáles son carencias o limitaciones del conocimiento disponible. Bueno, como resumen de este capítulo, tenemos las consecuencias de la investigación, los criterios para evaluar la investigación, las deficiencias en el conocimiento del problema, la justificación de la investigación, los objetivos, el planteamiento del problema, las preguntas, el proceso cuantitativo, el propósito básico del estudio y la viabilidad de la investigación. Estos son como los aspectos más importantes del capítulo 4. En el siguiente capítulo, perdón, esto era el capítulo 13. En el capítulo 4, nosotros vamos a seguir, una vez que hemos definido la idea, que hemos planteado el problema, existe lo que se recomienda como la siguiente fase, que es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Acá es muy importante, lo que nos dice Hernández Sampieri, es que la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo. Es lo que les decía hace un momento. Estos pasos de definir el problema, plantear los objetivos, identificar el marco teórico, definir el marco metodológico, son 4 pasos que se hacen simultáneamente. A pesar de que uno lo plantea en forma secuencial, uno lo va haciendo simultáneamente. Entonces, por eso en enfoque cuantitativo es importante también el conocimiento del marco teórico, porque a partir del marco teórico uno va identificando las variables, los estudios previos, sabe hasta dónde ha llegado el conocimiento para no investigar algo que ya fue investigado por otros. En el desarrollo de la perspectiva teórica, ¿cuáles son los pasos? Revisar la literatura,
detectar la literatura pertinente, obtener la literatura pertinente, consultar la literatura pertinente, extraer y recopilar la información de interés y construir el marco teórico. Entonces, en este desarrollo de la perspectiva teórica, esto es la tercera etapa de la investigación cuantitativa y nos va a proporcionar el estado del conocimiento y va a dar sustento histórico, es decir, lo que se hizo hasta el momento. Bueno, ahí el autor nos recomienda alguna bibliografía extra, ¿no? Comentarios adicionales, y cuáles son las funciones de esta perspectiva teórica. Orientar el estudio, yo voy como focalizándome y me voy orientando, prevenir errores, ampliar el horizonte, ver cuál es la necesidad de la investigación, también inspirar nuevos estudios. Claro, porque yo voy investigando la literatura y voy viendo que hace falta avanzar en algunos campos. Ayudar a formular las hipótesis, que eso va a ser un paso futuro, pero ya el marco teórico te va ayudando a ir pensando las hipótesis, que son las posibles explicaciones a las preguntas, al fenómeno que yo quiero estudiar. Y prever un marco de referencia. También esta construcción del marco teórico, de la perspectiva teórica, tiene dos etapas. O sea, construir el marco teórico, desarrollar la perspectiva teórica, consta de dos etapas. Una etapa es la revisión de la literatura, que debe ser selectiva. Y la segunda etapa es la construcción del marco teórico. Es decir, cuando uno analiza el desarrollo de la perspectiva teórica, hay dos etapas. Revisar la literatura y luego construir el marco teórico. Entonces, en la revisión de la literatura, que tenemos que analizar las fuentes, es decir, ir descubriendo cuáles son las fuentes de la bibliografía. Entonces hay fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Acá es importante cómo tenemos que desarrollar esta habilidad de búsqueda. Yo me doy cuenta que la gente no sabe buscar. Entonces hay que buscar en Internet, en los sitios que son rigurosos, en las bibliotecas, en los centros de información. En Google existe Google Academics, entonces Google Académico, que tiene artículos rigurosos. Hay revistas científicas, asociaciones de investigadores que publican papers, investigaciones. Hay fundaciones que hacen investigaciones rigurosas, entonces publican los estudios. Entonces eso tenemos que explorar según lo que nos interesa investigar. ¿Y cuáles son las fases? Bueno, revisar la literatura, detectarla, consultarla, extraerla y recopilarla y luego integrarla. Entonces, todo un proceso intelectual que va haciendo el investigador. ¿Para qué? Para luego apoyarse toda esta búsqueda en Internet y obtener las referencias y las fuentes primarias. Luego, cuando yo elabore el marco teórico, voy a tener que tener en cuenta las referencias. Actualmente, para elaborar un documento, un trabajo de investigación, se utilizan las normas APA. Las normas APA, que son de la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos, pero que han tenido una amplia difusión en el campo de las ciencias sociales y se utilizan en todos los ámbitos académicos, en ciencias sociales. Las normas APA, por favor les pido que consulten las normas APA, esa va a ser una tarea que tienen que hacer. Les da las reglas para citar, para referenciar los autores, la bibliografía. Es importante eso. Una vez que yo ya revise el marco teórico, he revisado la bibliografía, le he consultado, ¿qué es lo que revela esta etapa de la revisión de la literatura? Acá, en esta etapa, puede ser que exista una teoría desarrollada, entonces yo la identifico y la tomo. Puede ser que existan varias teorías, entonces yo tengo que hacer una elección de qué teoría voy a elegir. Puede ser que no haya teorías todavía, existan solamente generalizaciones empíricas, entonces yo tengo que ser consciente de eso, entonces el objetivo tiene que ser tratar de sistematizar esas generalizaciones empíricas. Puede ser que haya descubrimientos parciales, o puede ser que existan guías no investigadas, guías, orientaciones no investigadas. Entonces eso es una situación que nos permite saber la revisión de la literatura. Es importante este aspecto. Luego, en la construcción del marco teórico, depende del grado del desarrollo del conocimiento, lo que decíamos. Puede ser que yo tenga una teoría desarrollada, varias teorías, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales o guías no investigadas a ideas vagas.
Y de allí tengo que organizar. Organizar el marco teórico, y para organizarlo tengo dos métodos: la vertebración, la ramificación del índice, o el mapeo de temas y autores. Entonces, el autor en la tabla 1, lo que indica ventajas y desventajas, eh, de la utilización de Internet como fuente para localizar la bibliografía. Es importante eso. Eh, bueno, esto es importante. Acá, para buscar, hay un concepto que son las palabras claves, ¿no? Las palabras claves nos ayudan a ir identificando lo que nosotros queremos estudiar. Fíjense, no todos los documentos de la web son dignos de tomarse en cuenta. Hay que filtrar y no utilizar los que constituyen simples opiniones sin apoyo o resultan insustanciables, aquellos que son comerciales y que incluyen información no corroborada, aquellos que están sesgados y carecen de fundamento. Por eso les decía que muchas veces uno, para hacer una investigación, debe saber buscar, que otra gran habilidad, una competencia que tenemos que desarrollar, la búsqueda. También los principales artículos que podemos encontrar son los reportes de las investigaciones, tesis, tesinas que la gente ha realizado, trabajo de investigación de proyecto, síntesis, metaanálisis, artículos, ponencias, reportes descriptivos, ensayos, opiniones, revisiones de libros y de artículos. Entonces es importante que ustedes busquen bibliografía. Ustedes, lo que decíamos, tienen que tener como conocimiento disciplinario, o sea, ya han cursado materias de administración, comportamiento organizacional, comercialización, finanzas, gestión de operaciones, estarán cursando, bueno, también investigación de mercado. Bueno, hay que ver qué están cursando, qué han cursado, qué es lo que saben, y a partir de eso comenzar a investigar. La revisión de una referencia primaria, esta figura es interesante porque yo planteo el problema de la hipótesis, eso define un paradigma del investigador y eso va a implicar un diseño. Esta figura ilustra lo que les acabo de decir, es que plantear el problema, formular los objetivos, definir el marco teórico, definir el marco metodológico es algo que se hace simultáneamente y tiene un impacto hacia el futuro. Por eso uno tiene que ir evaluando. Por eso esto vamos a ir despacio, construyendo, tengan paciencia si hay cosas que todavía no entienden, pero es el aprendizaje, es el aprendizaje que queremos fomentar en ustedes. Bueno, acá da idea esto antes del marco teórico, ¿verdad? Antes, hay que recolectar los datos, nos ayudan a aprender más del problema, de la historia, los métodos, conocer los métodos, cuáles son las respuestas que existen, las variables, ¿verdad? Que se quieren ser medidas, cuál es la mejor manera para recolectar los datos. Uno va aprendiendo de lo que ya han hecho otros investigadores. De tal manera que después de recolectar los datos, ¿verdad? Podemos explicar las diferencias y similitudes de los resultados, analizar la forma de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados, construir la teoría y las explicaciones, desarrollar más preguntas de investigación e hipótesis. Y, como decíamos, una vez que yo hago toda la revisión de la literatura, puedo construir el marco teórico con dos herramientas. El mapeo, que está acá, yo identifico los conceptos, cuáles son las dimensiones y los autores. Acá, cuando yo construyo el marco teórico, tengo que referirme a personas reconocidas en la materia, gente que ya ha estudiado este tema. Yo soy profesor de contabilidad gerencial, entonces, en los temas que nosotros presentamos y estudiamos, un autor de referencia es Holmgren, después también lo tenemos a Kaplan, a Cooper, a Norton, son como referentes, Anthony, son autores que nosotros usamos para hacer los trabajos y referenciarnos, porque son aquellos que han propiciado el avance de nuestra disciplina, en este caso, en contabilidad gerencial. Bueno, entonces, en el mapeo del marco teórico, uno puede identificar los conceptos, las dimensiones, los instrumentos para medirlos y los modelos. Y uno va señalando los autores. O puede utilizar esta vertebración, el método de vertebración del marco teórico, donde uno identifica el tema general, los temas, los subtemas y las referencias. Esto también es algo creativo y uno tiene que tener el esquema de los autores que aportan
al marco teórico de lo que uno quiere investigar. Entonces el marco teórico va a hacer referencia a las teorías, a los principios, al estado del arte en la temática de estudiar. Hay que señalar la bibliografía, que es la base del estudio. Es a partir de donde se parte. Debe abarcar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas, ¿verdad? Y ser compatible con la temática abordada. Es importante que ustedes tengan conocimiento disciplinario. Este marco conceptual y teórico es el cuerpo de conocimiento en el cual se marca el problema. Uno también le llama estados del arte, el paradigma vigente de la materia. Hay que detectar, obtener, consultar bibliografía de alta calidad. Acá es importante también el uso del idioma inglés. Muchos de los avances en nuestra disciplina, especialmente en el management, están en inglés. Entonces es importante, si uno quiere estar a la vanguardia del conocimiento, inglés técnico, manejarlo y leer las investigaciones. Que muchos de los avances, hasta que se traduce, ya pierden vigencia. Y hay que valorar la bibliografía, ¿no? Importante eso. Para elaborar el marco teórico hay que indagar los estudios previos, cómo se han escrito, hasta dónde han llegado, qué conclusiones han obtenido. Hay que detectar, obtener y consultar una bibliografía de alta calidad, hay que ser selectivo y extraer y recopilar información relevante. Bueno, acá son los conceptos básicos, ¿verdad? El esquema conceptual, la estrategia, el marco teórico, modelo teórico. Bueno, son los elementos que hemos revisado en esta parte. Esta etapa de esta semana de trabajo, hay actividades también, están los objetivos, las competencias a desarrollar, las actividades, y hay un cronograma. Esta es la bibliografía que tienen que consultar para realizar nuestro taller, el capítulo 3, el capítulo 4 de este libro de Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Y bueno, agradecerles mucho la participación. Quisiera mostrarles en la página web de la facultad, cómo deben buscar la información sobre los proyectos de investigación. Entonces van a la página web de la facultad, buscan en Instituto de Administración. En el Instituto de Administración está la sección Investigación, Proyectos de Investigación. Allí en Proyectos de Investigación están los 3 proyectos vigentes, uno que está dirigido por el profesor Víctor Martínez, y donde dice ver más aparece la descripción del proyecto. El otro proyecto que es Big Data y Analítica de Negocios, que está dirigido por mí. Y también, si utilizan ver más, está el resumen del proyecto, la problemática y los objetivos, ahí pueden ver ejemplos. Y el otro proyecto de la profesora Carolina Ferreira, también, que la dirige ella, y acá pueden indicar, puede consultarse acá algunas características. Y también les quiero presentar como ejemplo una beca de investigación que actualmente estamos realizando con un becario. Tengo una beca de investigación de la universidad, una beca estudiantil. Fíjense que la beca se llama así, Analíticas de Soft Skill en la licenciatura en Administración. Miren, como lo revelan numerosas investigaciones, cada vez son más los reclutadores quienes creen que las habilidades blandas son clave a la hora de contratar a uno u otro empleado por encima del conocimiento técnico. Esa es como la problemática, afirmando que de estas depende el éxito o el fracaso de una organización. Es por eso que resulta fundamental despertar la conciencia en las universidades de la importancia de medir el grado de desarrollo de las mismas para así facilitar la adecuada gestión sobre la formación de futuros profesionales. Se necesita, con el carácter de urgencia, adaptarse, ¿verdad? Adaptar conforme a lo que el mercado exige, la manera en que se enseña y se prepara a los alumnos. De lo contrario, estaríamos formando profesionales obsoletos y poco competitivos. Eso que acabo de leer es el problema. Y el objetivo, entonces, de este trabajo es proponer analíticas que permitan determinar el grado de desarrollo de las habilidades blandas en la licenciatura en Administración para una mejor gestión en cuanto a la manera de formar futuros profesionales, buscando potenciar el talento de los alumnos y permitirles estar acorde a lo que el mercado laboral exige. Después está el estado actual del conocimiento, que es el marco teórico, ¿no? Que es una habilidad, ahí se señalan estudios, que es la analítica de negocios,
O sea, por ejemplo, se menciona Davenport, Thomas Davenport. Eh, y, bueno, por ejemplo, el estudio realizado por LinkedIn, por ejemplo, uno señala estudios. En el marco teórico debe hacer referencia a los estudios previos. Y los objetivos, bueno, aquí están los objetivos, proponer analítica, ¿verdad? Están las hipótesis, los materiales y métodos, que es el marco metodológico, y luego un cronograma y finalmente un poco la bibliografía. Bueno, estos son como ejemplos que los vamos a ir trabajando en nuestra materia. Queríamos un poco compartir este tema con ustedes y, bueno, animarlos a que sigamos en el aula virtual, en los foros. Si el aula virtual llega a colapsar, que es muy posible, nos mantenemos en contacto con el Facebook para ir reprogramando las actividades. Muy bien, le agradecemos este tiempo compartido y estamos en contacto para seguir trabajando con ustedes.